El vacío de mi niñez. La Navidad siempre me ha dejado una sensación extraña. No es que odie la época. De hecho, en el fondo me gusta ver a la ciudad cómo se transforma con luces y villancicos. Pero hay algo en diciembre que me pesa, algo que no consigo definir del todo. Tengo 30 años, un buen trabajo y una vida decente, aunque bastante solitaria. Dejé a mi familia en la ranchería donde crecí, un pueblo pequeño y remoto en México. Salir de allí fue difícil, no solo por lo que dejaba atrás, sino por lo que nunca logré entender del todo. Recuerdo que cuando era niño, los días de fiesta siempre me llenaban de emoción. Al menos eso es lo que me han contado. Lo raro es que, por más que lo intento, no tengo recuerdos claros de Navidades antes de mis 8 años. Es como si mi memoria tuviera vacíos. Trato de recordar esos años, pero nada aparece. Solo sombras difusas. A veces cierro los ojos y creo ver la imagen de una sala llena de luces, una figura extraña junto a un árbol, pero no puedo asegurar nada que sea real. Mis padres siempre me han dicho que es normal, que los niños no se fijan en los detalles y solo piensan en divertirse. Sin embargo, hay algo en su tono que me resulta extraño, como si intentaran desviar el tema. Me han repetido esa explicación tantas veces que, en el fondo, sospecho que me ocultan algo. Una noche de diciembre, cansado de la soledad y de la incomodidad nostálgica que me acompañaba cada Navidad, llamé a mi madre. Le pregunté sin rodeos si había algo que debería saber sobre mi niñez, algo que me explicara por qué no recuerdo nada de aquellos años. Al otro lado de la línea escuché un silencio profundo, después un suspiro que me hizo temblar. Hijo, hay cosas que es mejor no recordar, me dijo con una voz que jamás había escuchado en ella, un tono grave y extraño, como si estuviera hablando de otra persona. Esa noche me costó dormir. La imagen de mi madre, de ese susurro al otro lado de la línea, me perturbaba. Mis recuerdos, esos fragmentos borrosos, empezaron a brotar como destellos en mi mente. Las luces de Navidad, parpadeando en la sala, una sombra de alguien que no aparecía en la familia, una presencia que se movía lento, acercándose al árbol, como si me mirara. Era una silueta larga, casi deformada, con los brazos extendidos, y un rostro que nunca he podido ver, pero que sé que estaba allí mirándome. Días después, llamé a mi padre. Él no quiso hablar de la Navidad ni de mi niñez, y rápidamente cambió el tema. Algo me decía que mi madre y él compartían el mismo secreto, uno que no querían que yo recordara. Empecé a revisar fotos viejas, buscando algo que me explicara aquella sensación, algún rastro en el rostro de mi yo de niño. Una imagen me llamó la atención. Era una foto de cuando tenía unos 7 años. Parado frente al árbol de Navidad, a mi lado estaban mis padres y detrás de nosotros había algo que nunca había notado. Una figura borrosa, casi invisible, pero se veía algo en el fondo, entre las luces y las sombras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Llamé a mi madre de nuevo con la foto en la mano y le pregunté que quién era esa figura. Ella guardó silencio, pero tras un suspiro pesado, dijo algo que no olvidaré nunca. Fue el año en el que tuviste fiebre. Aquella Navidad, cuando dijiste que alguien venía a visitarte todas las noches. Dijiste que era el hombre del árbol. Escuchar a mi madre pronunciar esas palabras fue como abrir una herida vieja y profunda. ¿El hombre del árbol?
Ese nombre resonó en mi mente como un eco desde lo más oscuro de mi memoria. Me quedé en silencio tratando de procesarlo, mientras los detalles de una noche olvidada empezaban a emerger, como sombras que flotaban en la superficie de algún lago oscuro. Tenía fiebre aquella Navidad, eso lo recuerdo ahora. Mi madre había tratado de calmarme durante el día. Me dio medicinas y me cubrió con mantas, pero cayó la noche. Todo cambió. Me desperté envuelto en sudor y la habitación estaba helada. Las luces navideñas afuera proyectaban un resplandor débil que iluminaba las paredes y sentí un pavor inexplicable. Supe que no estaba solo en la habitación. Pude ver la figura junto al árbol desde mi cama. Era él, el hombre del árbol, aunque mi mente infantil no lo llamaba así. Para mí era el hombre de las sombras, el extraño que se quedaba de pie, inmóvil, observándome desde el rincón donde mis padres habían decorado el árbol. Lo veía como una silueta alargada, casi como si no tuviera forma, un esbozo de cuerpo y rostro, con extremidades que parecían demasiado largas y delgadas. Esa noche de fiebre fue la peor de todas. Los días previos, esa figura simplemente aparecía y se mantenía en la penumbra. Nunca se movía, solo me miraba en silencio, pero esa noche fue distinto. Sentía que mi cuerpo ardía y que me faltaba el aire. Y en medio de mi delirio, vi que el hombre se acercaba. Al principio pensé que era una alucinación de la fiebre, pero los detalles de su figura eran demasiado nítidos. Pude ver que el rostro carecía de ojos, o quizá estaban ocultos en la sombra. Donde deberían estar sus ojos, solo había huecos oscuros, como si la cara estuviera vacía. Aún hoy, el recuerdo de esos huecos me estremecen. Intenté gritar, pero la fiebre me había dejado sin fuerza. Solo podía ver cómo el hombre del árbol avanzaba lentamente hacia mí, sus pies deslizándose sin hacer ruido. Cada paso parecía absorber el poco calor que quedaba en la habitación. Cuando llegó de pie a mi cama, sentí su presencia helada, como si la misma muerte estuviera observándome. Alcé una mano temblorosa, en un intento desesperado de protegerme, pero sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. La fiebre bajó, al menos eso me contaron mis padres, pero yo sabía que algo había pasado, algo más. La fiebre bajó, al menos eso me contaron mis padres, pero yo sabía que algo más había pasado. Algo más había pasado en esa noche. Cada Navidad desde entonces sentía un frío extraño, un vacío que me ahogaba lentamente y que yo intentaba ignorar, como si el hombre del árbol estuviera esperando el momento perfecto para regresar. Mirando la foto en mi mano, aquella figura en el fondo entre luces y sombras, sentí el mismo terror y el mismo miedo de cuando era niño. La sensación de que algo me vigilaba desde la oscuridad, de que el hombre del árbol nunca se había ido del todo. Y lo peor es que mientras más recordaba, más sentía que él volvería, como si hubiera dejado algo pendiente, como si quisiera terminar lo que empezó aquella noche de fiebre.